El Amazonas alberga la mayor diversidad de peces de agua dulce del planeta. En sus miles de kilómetros de ríos, lagos y selvas inundadas habitan especies que han evolucionado de formas muy distintas para sobrevivir en uno de los ecosistemas más complejos de la Tierra. Algunas destacan por su tamaño y por ocupar la cima de la cadena alimenticia. En este video conoceremos a tres de los gigantes más representativos de los ríos amazónicos. El pirarucu Arapaima gigas pertenece al género Arapaima y a la familia Arapaimidae, un pequeño grupo de peces de agua dulce exclusivo de Sudamérica. Es una de las especies más emblemáticas de la cuenca amazónica y también uno de los peces de agua dulce más grandes que existen. Los ejemplares adultos pueden superar los 3 metros de longitud y alcanzar alrededor de 200 kilogramos de peso, aunque la mayoría de los individuos son de aproximadamente 2 metros y 100 kilos. Su distribución comprende gran parte de la cuenca del Amazonas, donde ocupa lagos, llanuras inundables y grandes afluentes como los ríos Madeira y Machado. Durante la temporada de lluvias, cuando el nivel del agua aumenta varios metros, se desplaza hacia las extensas selvas inundadas. Allí encuentra gran cantidad de alimento y un entorno adecuado para proteger a sus crías. Conforme el agua desciende durante la estación seca, regresa a lagos y canales principales, donde permanece hasta el siguiente ciclo de inundaciones. Uno de los aspectos más interesantes de su biología es que muchas de las zonas que habita contienen concentraciones muy bajas de oxígeno disuelto. En aguas cálidas y casi estancadas, las branquias por sí solas no siempre son suficientes para obtener el oxígeno necesario. Como respuesta a estas condiciones, su vejiga natatoria evolucionó hasta convertirse en un órgano altamente vascularizado, que funciona de manera similar a un pulmón. Por esa razón, necesita subir regularmente a la superficie. Cada 5 o 15 minutos emerge para tomar una bocanada de aire antes de volver a sumergirse. Este comportamiento es tan característico que en muchas regiones amazónicas los pescadores pueden localizar a un pirarucu simplemente escuchando el fuerte sonido que produce al respirar. El pirarucu es principalmente piscívoro, se alimenta de una gran variedad de peces a los que captura mediante un rápido movimiento de su enorme boca. Sin embargo, su dieta no se limita únicamente a peces, también consume aves acuáticas, tortugas, pequeños caimanes y ocasionalmente mamíferos que se acercan demasiado a la orilla. Sus escamas son una de las más resistentes conocidas entre los peces. Están formadas por una capa externa muy dura, rica en minerales, y una capa interna más flexible compuesta por fibras de colágeno. Esta combinación permite distribuir la fuerza de la mordida de otros depredadores como las pirañas. El ciclo reproductivo del pirarucu está estrechamente ligado al régimen anual de lluvias. Entre febrero y abril, cuando el nivel del agua aún es bajo y comienza a aumentar, la pareja excava un nido de aproximadamente 50 centímetros de diámetro y 15 centímetros de profundidad en los fondos arenosos. Allí la hembra deposita los huevos, que eclosionan alrededor de un día después de la fecundación en los meses de mayo a agosto. Tanto el macho como la hembra permanecen junto a las crías durante varias semanas. Los alevines forman un grupo compacto que nada muy cerca de sus padres, mientras estos vigilan constantemente los alrededores para ahuyentar posibles depredadores. Las crías pueden incluso refugiarse dentro de la boca del macho cuando perciben una amenaza. Conforme crecen, permanecen agrupados alrededor de los adultos mientras aprenden a alimentarse en las zonas inundadas de la selva. Esta estrategia coincide con una temporada en la que las inundaciones alcanzan su máxima extensión. Las selvas, temporalmente cubiertas por agua, albergan una gran cantidad de pequeños invertebrados y plancton de los que se alimentan los juveniles durante sus primeras etapas de vida. El nombre de su género, Arapaima, proviene de la lengua tupí, donde arapa significa pez y paima hace referencia a una hoja, probablemente en alusión a sus grandes escamas. Su nombre común en Brasil, de pirarucu, proviene igual de la lengua tupí y puede traducirse como pez rojo, debido a la coloración rojiza que presentan las escamas cercanas a la cola. Durante siglos ha sido uno de los peces más importantes para numerosas comunidades amazónicas. Su carne constituye una fuente importante de alimento e ingresos económicos. Sin embargo, esa misma importancia provocó que fuera capturada intensamente durante gran parte del siglo XX. En muchas regiones de Brasil y Perú, sus poblaciones disminuyeron hasta la extinción. Actualmente existen diversos programas de manejo sostenible que regulan las capturas y permitieron la recuperación de su población de 2.500 en 1999 a más de 170.000 en el 2017. Estos proyectos combinan el conocimiento científico con la experiencia de las comunidades locales y representan uno de los ejemplos más exitosos de conservación de peces de agua dulce en Sudamérica. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, ya que se calcula que el 77% de las capturas del pirarucu se hacen de manera ilegal. La piraiba, Brachyplatystoma filamentosum, pertenece a la familia Pimelodidae, un grupo de grandes bagres distribuido en Sudamérica. Dentro de este género se encuentran algunas de las especies migratorias más grandes del planeta, pero la piraiba es la de mayor tamaño.
Los ejemplares más grandes pueden alcanzar hasta 3,5 metros de longitud y alrededor de 200 kilogramos de peso, aunque la mayoría de los individuos adultos llegan a los 1,2 metros de longitud. Su distribución abarca gran parte de las cuencas del Amazonas y del Orinoco, además de algunos ríos de las Guayanas y del noroeste de Brasil. A diferencia del pirarucu, que se extiende a los lagos y selvas inundadas, la piraiba habita principalmente los canales profundos de los grandes ríos, donde la corriente es constante y el fondo está formado por lodo. En estos ambientes, la visibilidad suele ser muy reducida. El agua transporta grandes cantidades de sedimentos y materia orgánica, por lo que la vista deja de ser el sentido más importante para localizar alimento. Como ocurre con muchos bagres, la piraiba posee largos barbillones alrededor de la boca que funcionan como órganos sensoriales. Estos contienen receptores capaces de detectar vibraciones, movimientos y sustancias químicas presentes en el agua, permitiéndole localizar presas incluso en completa oscuridad. En los individuos jóvenes, tanto los barbillones como el primer radio de la aleta caudal se prolongan formando largos filamentos. Conforme el pez envejece, estos filamentos suelen acortarse o perderse debido al desgaste natural y a los encuentros con otros animales. La piraiba es un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Se alimenta de carácidos, cíclidos y otros bagres, al igual que presas más difíciles y peligrosas como peces acorazados, rayas de agua dulce y peces globo tóxicos. Su posición como superdepredador hace que tenga muy pocos enemigos naturales cuando alcanza la edad adulta. Se han documentado ataques por parte de delfines de río, aunque estos no siempre logran matar ejemplares grandes. En algunos casos, los peces sobreviven al ataque, aunque quedan gravemente heridos y terminan siendo consumidos por peces carroñeros. Su reproducción ocurre generalmente entre febrero y junio, coincidiendo con el aumento del nivel de los ríos provocado por las lluvias. Después del desove, los huevos eclosionan y las diminutas larvas comienzan un viaje pasivo impulsado por la corriente. Durante esta etapa forman parte del llamado ictioplancton, un conjunto de organismos muy pequeños que flotan y son transportados río abajo. Las larvas atraviesan cientos o incluso miles de kilómetros hasta llegar a los grandes estuarios cercanos al océano Atlántico. Mientras son juveniles, se alimentan principalmente de pequeños invertebrados acuáticos, como rotíferos, microcrustáceos e insectos arrastrados por la corriente. Antes de alcanzar la madurez, emprenden una larga migración río arriba para regresar a las zonas donde nacieron, alcanzar la madurez y reproducirse. Después del desove, vuelven nuevamente hacia las regiones bajas de la cuenca para alimentarse. Este recorrido, repetido a lo largo de su vida, convierte a la piraiba en una de las especies migratorias de agua dulce más destacadas de Sudamérica y demuestra el alto grado de conexión que existe entre los distintos ambientes del Amazonas. La supervivencia de la especie depende de que estos corredores fluviales permanezcan libres de obstáculos importantes, ya que cualquier interrupción puede afectar su capacidad para completar el ciclo reproductivo. Su carne es ampliamente consumida en varios países de Sudamérica y constituye un recurso pesquero de gran valor económico. Incluso su piel ha comenzado a aprovecharse como fuente de colágeno y proteínas para la elaboración de gelatina y otros derivados. En distintas regiones del Amazonas, las capturas han disminuido con el paso de los años, un fenómeno asociado principalmente a la sobrepesca y en algunos lugares a las alteraciones de los grandes ríos provocadas por la construcción de presas que interfieren con las migraciones reproductivas. La piraiba representa el gran cazador de los canales profundos del Amazonas. Su enorme tamaño, sus largas migraciones y su capacidad para capturar prácticamente cualquier pez del río la convierte en uno de los depredadores más importantes de este inmenso sistema fluvial. La anguila eléctrica Electrophorus electricus pertenece a la familia Gymnotidae, un grupo de peces de agua dulce de Centro y Sudamérica, que poseen órganos adaptados a la explotación de la bioelectricidad. A pesar de su nombre común, no es una anguila verdadera. Su cuerpo alargado recuerda al de las anguilas marinas, pero en realidad está más emparentado con los llamados peces cuchillo, un grupo que evolucionó de manera independiente en los ríos sudamericanos. Es una de las especies más conocidas de la Amazonia, debido a su capacidad para producir electricidad. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 2,5 metros de longitud y pesar alrededor de 20 kilogramos. Aunque no iguala el tamaño de la pirarucu y la piraiba, sigue siendo uno de los peces más grandes de los ríos amazónicos. Su distribución comprende gran parte del norte de Sudamérica, incluyendo la cuenca del Orinoco y numerosos ríos que nacen en el escudo guayanés antes de desembocar en el océano Atlántico. Habita principalmente ríos de corriente rápida, buena oxigenación y fondos rocosos. Posee una cabeza ancha y ligeramente aplanada, una boca grande provista de dientes cónicos y una piel prácticamente desprovista de escamas. Esta forma reduce la resistencia al desplazarse entre corrientes rápidas y le permite buscar alimento entre grietas y rocas del fondo. Sin embargo, la característica que distingue a esta especie es su capacidad para generar electricidad. Para producir sus descargas eléctricas características, las anguilas eléctricas se valen de 3 órganos: el órgano principal, el órgano de Hunter y el órgano de Sachs.
formados por células musculares modificadas denominadas electrocitos, que pueden mover iones de sodio y potasio a través de su membrana, lo que genera una diferencia de potencial y acaba provocando una chispa de electricidad. Miles de estas células trabajando en conjunto pueden llegar a producir cientos de voltios, que pueden llegar a poner en peligro a sus depredadores más grandes e incluso los humanos. La electricidad cumple varias funciones esenciales en su vida diaria. Las descargas de bajo voltaje son emitidas constantemente para orientarse en aguas donde la visibilidad sea escasa. Al producir un campo eléctrico alrededor de su cuerpo, la anguila detecta las alteraciones provocadas por rocas, plantas u otros animales. Un sistema conocido como electrolocalización, comparable en cierta medida al ecolocalizador que utilizan los murciélagos, aunque basado en electricidad en lugar de sonido. Cuando detecta una presa, el comportamiento cambia por completo. La anguila genera una rápida secuencia de descargas de alto voltaje que estimulan directamente el sistema nervioso de la víctima. Los músculos se contraen de forma involuntaria y el animal pierde la capacidad de escapar. Una vez inmovilizada, la anguila la captura mediante una rápida succión con la boca. Estudios recientes también han demostrado que estas descargas pueden obligar a presas ocultas entre la vegetación o bajo las rocas a moverse involuntariamente. Ese pequeño movimiento delata su posición y permite a la anguila localizarlas incluso cuando permanecen completamente fuera de vista. La vida de las anguilas eléctricas cambia conforme crece. Los ejemplares juveniles consumen principalmente pequeños invertebrados acuáticos, mientras que los adultos se alimentan de peces, anfibios e incluso pequeños mamíferos que caen al agua. En todos los casos, la descarga eléctrica reduce considerablemente el riesgo de que la presa logre escapar o pueda defenderse. Durante muchos años se pensó que la electricidad era utilizada únicamente bajo el agua. Sin embargo, observaciones realizadas por el zoólogo Kenneth Catania demostraron un comportamiento defensivo mucho más elaborado. Cuando un posible depredador terrestre invade su espacio, la anguila puede impulsarse parcialmente fuera del agua y presionar la parte inferior de su cuerpo contra el objetivo, descargando electricidad. Se cree que esta estrategia pudo evolucionar como una respuesta a las condiciones de la estación seca amazónica, cuando el descenso del nivel del agua deja a muchos peces atrapados en pozas poco profundas, donde resulta más difícil escapar de los depredadores. Aunque la anguila eléctrica rara vez representa un peligro para las personas, sus descargas pueden provocar dolor intenso, pérdida temporal del control muscular e incluso el ahogamiento si una persona recibe varias descargas mientras se encuentra nadando. Más allá de su fama, esta especie desempeña un papel importante como depredador dentro de los ecosistemas fluviales del norte de Sudamérica. Su capacidad para detectar y capturar peces mediante electricidad representa una de las adaptaciones más especializadas conocidas entre los vertebrados y demuestra que la evolución puede encontrar soluciones muy distintas para resolver un mismo problema: localizar y obtener alimento en un ambiente donde la visibilidad es limitada. Estas especies no solo destacan por su tamaño o por las adaptaciones que desarrollaron, también desempeñan funciones esenciales dentro de los ríos amazónicos y reflejan la extraordinaria diversidad biológica de la mayor cuenca hidrográfica del planeta. Conservar esos ecosistemas significa proteger un patrimonio natural que aún sigue revelando nuevos descubrimientos científicos y que continúa siendo uno de los mejores ejemplos de cómo la evolución puede producir formas de vida tan distintas como eficientes. Si te gustó este video, suscríbete para seguir explorando la biodiversidad de nuestro planeta y descubrir las historias que esconden algunas de las especies más fascinantes del mundo.